Recorded. Bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Dejemos entrar a los asesores y a toda la gente que está en sala de espera, por favor, Mabel. Secretario, cuenta. Está silenciado, Juan Pablo. No se han recibido comunicaciones por la Secretaría desde ayer, señora Presidenta. Bien. Tabla. En la tabla se encuentra el proyecto correspondiente al boletín 13.30506, que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia. Se encuentra presente el señor ministro, secretario de la Presidencia, don Cristian Mosque. Bien. Se ha remitido la presentación del señor ministro al correo de los señores senadores. Perfecto. Le damos la palabra entonces al señor ministro. También habíamos invitado al CERVEL, Juan Pablo, ¿había confirmado? Sí, pero no ha ingresado. Ya, para que ojalá lo pueda llamar mientras escuchamos al ministro. Perfecto. Gracias. Ministro, no lo veo, veo a Max. Ahí está, ministro. Ministro, muy buen día. Acá estoy en un taco. Está bien. Sabía que traía usted una presentación. No sé si la hace usted o la hace Max. ¿Qué hacemos? Sí. Max. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Efectivamente, Buen día. yo tengo una presentación que el ministro me pidió que expusiera, pero la idea era que él diera los conceptos generales respecto de este proyecto de ley. Ahí creo que volvió la señal del ministro y después entiendo el pase, pero preferiríamos escuchar al ministro Monker en primer lugar. Ok. Ministro, ¿volviste? Se nos congeló el ministro. Si quiere, Presidenta, por mientras podría yo... Comienza con la presentación nomás, Max, porque además tenemos... el senador Insulza va a tener que retirarse en un rato más. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Déjeme encontrar la presentación que la tengo acá. Presidenta, voy al punto rápidamente. No sé si todos pueden verla. Sí. Perfecto. Presidenta, mire, este es un proyecto y saludarlo por su intermedio a los miembros de la comisión, al señor secretario, a los señores senadores, asesores. Este es un proyecto de ley que se enmarca en el contexto de una agenda de trabajo que se produce con el servicio electoral, con los cuales hemos tenido muy buena relación para poder ir afinando varias iniciativas que buscan perfeccionar el sistema electoral en distintas materias. Obviamente que el 17, entró a la Cámara este proyecto el 17 de marzo y está en el contexto del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que evidentemente busca agilizar procesos, y este es un proyecto que, a modo de resumen, yo les puedo decir a los señores parlamentarios que lo que hace es modernizar procedimientos. ¿Ya? Este no es un proyecto ni que intervenga el régimen de sistema electoral, ni de propaganda. No es un proyecto que altera las reglas del juego en materia de los temas más sensibles del sistema electoral, sino que busca agilizar y modernizar procesos de cara no solamente a los tiempos que vivimos, sino también a los procesos electorales que vienen, que son bastantes. Bueno, aquí está la panorámica general, ¿cierto?, de las elecciones que vienen pronto. Ya sabemos, ¿cierto?, las elecciones municipales que van a incluir a los convencionales constituyentes, por primera vez la elección de gobernadores regionales el 11 de abril, la eventual segunda vuelta de gobernador regional el 9 de mayo, ¿cierto?, dependiendo si alguno de los candidatos no supera el 40%, las eventuales primarias presidenciales y parlamentarias de julio del 2021 y las elecciones definitivas y la eventual segunda vuelta y eventual plebiscito ratificatorio en el año 2022, ¿cierto? Además, la elección de parlamentarias, presidenciales y de cores, y la que incluiría también la segunda vuelta presidencial. Por tanto, son varios de los procesos y esta es una muy buena oportunidad para poder ampliar varios procesos. Esta es una ley miscelánea, Presidenta, que modifica básicamente prácticamente todas las leyes orgánicas constitucionales que intervienen en el tema electoral.
la ley de inscripciones y servicio electoral, la ley de municipalidades, la ley de gobiernos regionales, la ley de votaciones populares y escrutinios y la ley orgánica de partidos políticos, en temas bastante precisos, y algunos son los mismos temas que se modifican, que están repetidos en distintas normas. Entonces, voy, Presidenta, rápidamente para hacernos una idea, recordarle también, el secretario entiendo que ya lo hizo ver, este es un proyecto que tiene discusión inmediata, por lo tanto, más que apurar, más que cumplir el plazo de la urgencia, que nosotros, por supuesto, nos comprometemos a renovar para dar las garantías del debate, si nos interesa poderlo discutir de inmediato en general y particular, para poder ir viendo, desde luego, y aquellas cosas que también le interesan a los parlamentarios, pero voy al contenido. Básicamente, lo primero que buscamos acá es básicamente modernizar la relación digital entre el ciudadano y el servicio electoral. Es decir, que cuando se notifica al elector que fue incluido en el padrón, recordemos que el CERVEL tiene la obligación, ¿cierto?, a todas las personas que cumplen 17 años, de incluirlas en el padrón electoral, y se notifica por carta certificada. Entonces, cuando se entrega esa carta certificada, se le da la opción al elector de poder de señalar un medio electrónico, un correo electrónico, a partir del cual toda la relación del servicio electoral con esa persona va a ser por medios electrónicos, y son varias interacciones las que puede tener un ciudadano con el CERVEL, independiente de que si es candidato o no, por distintas circunstancias, una facultad que se le da a las personas, si no se puede mantener la correspondencia por carta certificada. Por ejemplo, la notificación de la resolución que suspende el derecho a sufragio, también damos la oportunidad de que sea por medios electrónicos, en primerísimo lugar, y dejando los otros medios de comunicación de manera subsidiaria. Sabemos que, de acuerdo a la norma constitucional, hay varias hipótesis de suspensión del derecho a sufragio. Basta que una persona esté acusada a un delito que merezca pena aflictiva para que el derecho a sufragio se suspenda. Bueno, nosotros estamos sugiriendo en este proyecto de ley que esa notificación sea por medios electrónicos, y dejando los otros medios que la ley franquea, como métodos subsidiarios, carta certificada, etc. En tercer lugar, también la notificación de cambio de domicilio. Todos alguna vez, o muchos, hemos cambiado alguna vez el domicilio electoral porque no hemos cambiado de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cambio de domicilio siempre se hace por carta certificada, y al final le llega uno a la nueva dirección una carta certificada, lo que implica un gran costo. Esto es otra de las cosas que a nivel general nos interesa relevar, ¿cierto? Este es un proyecto que busca disminuir costos a nivel del Estado por la cantidad de recursos que se utilizan para notificaciones y publicaciones, y ya las vamos a ir viendo. Entonces, cuando una persona se cambia el domicilio electoral, que esa notificación sea por medios electrónicos, y dejando los otros medios de manera subsidiaria para el evento en que la persona no haya señalado un medio electrónico para ser notificada. Acá hay un tema importante. En cuarto lugar, siempre estoy en la ley de votaciones populares, en la ley de inscripción electoral. La depuración del padrón. Este es un problema que con el servicio electoral hemos venido trabajando, todos hemos visto en alguna vez, a veces a modo de anécdota, a veces también con una visión crítica de lo que significa en el fondo, que hay muchos electores que, como al servicio electoral no le consta que las personas efectivamente han fallecido, porque no está certificado de función, etcétera, 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 están obligados el CERVEL a incluirlos en el padrón. El CERVEL no tiene la facultad para poder sacar a la gente del padrón que no le consta respecto de que no hayan fallecido. El caso icónico Claudia Rau, ¿no?, que está en los fundamentos del mensaje de este proyecto de ley, que a todo es un hecho público y notorio, que don Claudia Rau ya no puede ser, no es un elector, pero hasta que no le conste al servicio electoral un certificado de función, bueno, está obligado a incluirlo. Por lo tanto, esta es una norma que el servicio nos pidió que incluyéramos en nuestra mesa de trabajo, y que lo que busca es poder sacar a las personas que es muy posiblemente ya no van a votar, porque ya no están, o porque efectivamente ya no están. Entonces, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley, que fue respaldado de manera unánime por la Cámara de Diputados? Es, en vez de darle la atribución al CERVEL de eliminar posibles electores, confeccionar una nómina especial para cada elección, donde se singularizan eventuales electores que ya no van a ser incorporados en el padrón. Repito la idea, se conforma una nómina especial de personas que en el fondo hay que sacar en el padrón definitivo. ¿Y esto cómo se hace? Considerando criterios que la ley establece. Es decir,
todos los electores mayores de 90 años, que el CERVEL en su minuto, bueno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados lo precisó, se los podremos consultar después para que lo ratifiquen, son cerca del orden de 190.000 personas que son mayores de 90 años en Chile. Entonces, todos aquellos electores mayores de 90 años que no contaren con su documento de identidad vigente por no haber obtenido o renovado su cédula de identidad en los últimos 11 años, y que además no hayan votado en las últimas 2 elecciones, se incorporan a esta nómina especial y que el CERVEL tiene que publicar. Es decir, todas estas personas no van a estar en el padrón definitivo. Bueno, hay un fundamento que está en la nómina de por qué son 11 años, ¿cierto? Elaboración del carnet de identidad, y se agrega un proceso de reclamación. Es decir, para evitar que el CERVEL tenga que sacar personas del padrón, se confecciona esta nómina. Las personas públicas, es decir, las personas pueden ver que efectivamente a mí me habrían incluido cuando no estoy dentro de estas hipótesis, yo puedo reclamar para salir de esa nómina y por lo tanto poder estar incorporado al padrón definitivo. En quinto lugar, siempre sigo la ley de votación, la ley de inscripciones electorales. Hay una serie de resoluciones que el CERVEL, en el marco de cada proceso electoral, tiene que ir emitiendo y que actualmente se notifican en el diario oficial, lo que significa evidentemente que es un medio de comunicación que no es de difusión masiva, que involucra costo. Entonces estamos sugiriendo al Congreso Nacional que varias de las notificaciones, como por ejemplo esta, en el punto 5, que cuando el CERVEL crea circunscripciones electorales nuevas, en vez de que se notifiquen en el diario oficial, esa notificación sea válida para todos los efectos legales si se publica en el sitio web del CERVEL y otros medios de comunicación social si las circunstancias lo requieran. Se le deja una facultad al servicio electoral, pero que se pueda publicar en el sitio web del servicio. Eso respecto a la ley general, la ley orgánica constitucional de servicio electoral y inscripciones electorales. Después, la segunda norma que se modifica es la ley orgánica constitucional de municipalidades, y aquí hay dos cosas que son muy relevantes. Todas las elecciones se tiene que definir porque el número de concejales a elegir en cada una de las comunas depende de la población, y por lo tanto el CERVEL, para cada elección municipal, tiene que señalar el número de concejales a elegir por comuna, que hoy día se tiene que publicar en el diario oficial. Estamos pidiendo que hoy día se cambie al sitio electrónico del CERVEL. Lo mismo en el caso de la determinación del número de patrocinantes, en el caso de los candidatos independientes. El tema de los independientes ya lo voy a tratar, Presidenta, en específico, a propósito de las otras inquietudes que ha tenido esta comisión. El número de patrocinantes en el caso de los candidatos independientes, esa resolución antes se tenía que publicar en el diario oficial. Estamos proponiendo que se cambie al sitio electrónico del CERVEL. ¿Qué pasa con la ley de votaciones populares y escrutinios? Aquí es algo que esta es la ley base, ¿cierto?, de todos los procesos electorales, ¿cierto? Es la norma base y subsidiaria de todas las otras. Aquí también tenemos varias modificaciones en el ámbito de la modernización. Lo primero es que las declaraciones de candidaturas, es decir, la inscripción de candidaturas, se podrá hacer por medios electrónicos y evitar, ¿cierto? Desde ya, sabemos que hay un ritual republicano, ¿cierto? Cuando llegan los secretarios generales de los partidos políticos con las listas, con los papeles, con las firmas. Bueno, evidentemente nosotros damos la oportunidad, a través de este proyecto de ley, si es aprobado, de que se pueda hacer además la declaración de candidaturas por medios electrónicos, dejando que el servicio electoral establezca una plataforma. Se le da una facultad al CERVEL para habilitar una plataforma, un sistema, y que eso signifique que los partidos políticos puedan declarar las candidaturas por medios electrónicos. Lo segundo, la determinación del número de patrocinantes en el caso de los candidatos independientes, que esta es la norma base, ¿cierto?, para presidente de la República, senadores, diputados, etcétera. Esa resolución que antes debía publicarse en el diario oficial, pedimos que se considere la posibilidad de que sea publicado en el sitio electrónico del CERVEL. Y en tercer lugar, esto es algo que entiendo yo había sido parte importante de la inquietud de la Comisión de Gobierno del Senado. Yo se lo había comunicado a la presidenta, la senadora Vespérger, que efectivamente en este proyecto de ley, que nosotros apuramos todo lo que pudimos en la Cámara de Diputados para que llegara pronto al Senado, incorporamos una modificación similar, por no decir idéntica, a la reforma constitucional aprobada en materia de patrocinio de candidaturas independientes de convencionales constituyentes.
permitiendo dejar en la ley de bases, en la ley 18.700, que es la ley base, digamos, y subsidiaria en materia de sistema electoral, permitir que en el fondo las candidaturas de independientes que tienen que inscribirse y por lo tanto buscar patrocinio ciudadano, pudiese realizarse este patrocinio a través de una plataforma electrónica dispuesta por el servicio electoral al que se accederá previa autenticación de identidad. Es decir, no nos casamos con ninguna fórmula específica, le damos la facultad al CERVEL para que cree una plataforma electrónica. El único requisito es que se pueda acceder previa autentificación de identidad, y en este caso evidentemente se permite que se pueda suscribir para todas las elecciones que la Constitución vigente contempla el patrocinio de dependientes por medios electrónicos, y eso evidentemente dejando también vigente la situación actual. Es decir, esto también no es obstáculo a que también se puede hacer por notaría y también se puede hacer directamente en el servicio electoral, pero dejamos la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a el patrocinio de un candidato independiente para todas las elecciones a través de un método, a través de una forma que el CERVEL disponga, siempre que exista autenticación de identidad. Las últimas 4 normas, y voy terminando con esta parte de la presentación, Presidenta, respecto a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, también la resolución del Servicio Electoral que acepta o rechaza definitivamente las candidaturas, el diario oficial, costos, publicación, etcétera, al sitio web del CERVEL. Vamos dejando todo en el sitio web del CERVEL para dejar ahí todas las resoluciones posibles. La resolución que determina las características de impresión de datos. Hoy tiene que publicarse en el diario oficial, pedimos que se cambie al sitio electrónico del CERVEL. Respecto a los facsímiles de votación, que es algo que nosotros sabemos, ¿cierto?, que de repente vienen estos simulacros de votos que vienen impresos en los diarios. Eso lo mantenemos en los diarios regionales y en los diarios nacionales, pero además damos la posibilidad, que hoy día no existe, de publicar esos facsímiles de votación en otros medios de comunicación social si las circunstancias lo requieran. Es decir, el CERVEL podría poder difundir los facsímiles de votación en redes sociales, en su página web, pero manteniendo la posibilidad de que los medios regionales también por papel los puedan difundir. Finalmente, la resolución en materia de determinación de colegios escrutadores. ¿Cuántos colegios escrutadores tienen que haber? ¿Cuáles? Resolución que antes se debe publicar en el diario oficial, se cambia en el sitio web electrónico del CERVEL. ¿Qué pasa con la Ley de Gobierno y Administración Regional del Estado? Algo similar a la dinámica de la Ley de Orgánica Constitución de Municipalidades. El número de consejeros regionales a elegir, consejeros me equivoqué, es con S, me equivoqué en la presentación, perdón, Presidenta, porque son consejeros regionales. Eso se tiene que publicar en el diario oficial, cambia al sitio web del CERVEL. La determinación del número de patrocinantes en el caso de los candidatos independientes, lo mismo, diario oficial al sitio web del CERVEL, y la resolución del CERVEL que acepta o rechaza definitivamente las candidaturas. Antes se tenía que publicar en un diario de mayor circulación de la región, se cambia por el sitio web del CERVEL. Aquí simplemente quiero hacer una prevención porque también se está discutiendo un proyecto en el Senado respecto a las cuotas de mujeres para las elecciones plurinominales, es decir, concejales y consejeros regionales. En ese proyecto de ley hay una serie de modificaciones a los temas de las publicaciones y vamos a tener que homologar algunas de las cosas que pasaron de la Cámara de Diputados al Senado con ese proyecto de ley, así que puede que, al menos en esta parte del proyecto, el Ejecutivo introduzca algún tipo de indicación para homologar ambos proyectos de ley, pero lo vamos a ver en su minuto cuando vamos a ver el comparado. Finalmente, Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Esto también es muy importante, parte de la modernización, la afiliación al partido en formación, los partidos políticos que están en formación, que hoy día se puede hacer ante notario, ante oficial del registro civil o ante un funcionario habilitado del servicio electoral. También damos la posibilidad de que se pueda hacer por medios electrónicos que serán establecidos por el CERVEL. Hoy día actualmente el CERVEL nos ha dicho que ha dispuesto una plataforma para que, con ocasión de la pandemia, partidos en formación puedan ir suscribiendo sus patrocinios a través del sitio web del CERVEL. Aquí damos la habilitación legal para que aquello pueda hacerse sin ningún problema. Y además, formalizar la relación de los partidos políticos de manera digital, que en la primera actuación o procedimiento administrativo de que se trate
entre el servicio electoral de un partido político, poder señalar una notificación de manera expedita y eficaz por medios electrónicos para poder, en este caso, evitar, ¿cierto?, la correspondencia y las notificaciones en papel, que por supuesto es parte también de la transformación digital del Estado que el gobierno de Vicente Piñera ha llevado adelante. Última, mina presidenta, otros temas que involucran el proyecto de ley, que por supuesto cuando veamos el comparado los vamos a ir detallando. Primero, la depuración de los militantes fantasmas. Recordemos que en la última modificación grande que hubo a estas normas, en el contexto de los proyectos de ley de modernización y transparencia para la democracia, todos recordaremos, ¿cierto?, que se obligaba a los partidos políticos a sincerar el padrón. Eso significa a refichar a todos en el plazo de un año, a refichar a todos aquellos militantes que obviamente quisieran seguir siendo parte del partido político para, en ese contexto, poder hacer coherentes las normas de financiamiento público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasaba? Que esa norma determinó que las personas que en un año no se reafiliaban al partido político iban a quedar con sus derechos dentro del partido político suspendidos, pero iban a quedar como militantes. Esa fue la forma en que el Congreso Nacional determinó la situación de estos militantes, es decir, son militantes de partidos políticos, pero que no pueden ejercer como militantes de partido político. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces alguien que no se refichó en un partido político quiere ser candidato independiente y resulta que el CERVEL se da cuenta que no puede, porque es militante de un partido político, a pesar de que no se refichó. Es una situación sui generis que este proyecto busca corregir de una manera muy sencilla. Hay partidos políticos como Renovación Nacional y el Partido Socialista que lo hicieron de mutuo propio, es decir, a todos los militantes que no se reaficharon los sacaron del padrón de militantes, el resto de los partidos no lo ha hecho, y por lo tanto lo que damos es la facultad del CERVEL de que aquellas personas que ya definitivamente no se reaficharon y ya pasaron por lo menos 3 años desde que esa norma cumplió su plazo, eliminarlos directamente del padrón de militantes. Después hay algunas normas que fueron aprobadas por indicaciones parlamentarias respecto de la identificación de aportes a los partidos políticos, la contabilidad, lo podemos ver en su detalle cuando veamos la discusión en particular, y otra norma que nos pareció también interesante relevar el silencio administrativo positivo en la cuenta de ingresos y gastos, que también fue una iniciativa de diputados de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que es para evitar, ¿cierto?, todos los que hemos sido candidatos, nos ha tocado alguna vez esta espera grandota en que el servicio electoral, entendiendo que es por carga muchas veces de trabajo, no aprueba la rendición de la cuenta de ingresos y gastos en determinado tiempo, se empieza a alargar ese proceso, están los proveedores esperando que por supuesto se apruebe para que opere el mecanismo de financiamiento público. Bueno, acá nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados la posibilidad de que opere el silencio positivo, es decir, que si en determinada fecha no se aprueba la rendición, la cuenta general de ingresos y gastos, se entenderá aprobada. Presidenta, perdón si me extendí, pero esa es un poco la panorámica del proyecto. Es un proyecto que a nosotros nos parece bastante amigable. En la Cámara de Diputados se aprobó prácticamente unánime, solo con una abstención, tanto en la discusión en general y en particular. Hubo buenos acuerdos en la Comisión de Gobierno, así es que quedamos atentos a que por los procesos electorales que se vienen, pedirle respetuosamente a nombre del Gobierno que le podamos dar una tramitación, buena tramitación, pero también que nos permita hacer que esto esté lo antes posible implementado. Gracias, Presidenta. Gracias, Max. Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer alguna consulta. Saludamos también al ministro senador Monti. Breyer. Está el ministro Monti. Ahí está el ministro. Presidenta. Ministro, le damos la palabra. Sí, le cuento. Santa María también está presente. Don Patricio. Muy bien. Oiga, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, ministro. Muy bien. Oiga, escuché atentamente, se me fue un poquito la señal, pero escuché atentamente al gran Max Pavés con su presentación. Él formó parte de la discusión prelegislativa y también de la discusión legislativa en la Cámara, que fue un poquito más demorosa de lo que hubiésemos querido, no por eso entusiastas ideas fueron surgiendo del debate. Y el CERVEL también contribuyó muchísimo en que esto avanzara, en ideas, en propuestas y en mejoras. Es un misceláneo porque, claro, tiene una serie de normas que dicen relación con perfeccionamiento del sistema electoral, la relación con los partidos, etc. Y el CERVEL también ha contribuido mucho en ese proceso de digitalización, de modernización, de ahorro de costos,
tiempos, etcétera. Y esto se acelera muy fuerte, Presidenta, con lo que dice relación con la pandemia durante este año. Vengo saliendo de una pauta ya hace un rato ya atrás con el CERVEL, donde dimos a conocer la plataforma para que los que quieran patrocinar candidaturas independientes, que en escaño rotado va a pasar lo puedan hacer, y si esta ley prospera rápidamente también lo van a poder hacer el resto de los candidatos. Esto es una norma, y estas normas que usted expuso el jefe de la División de Relaciones Políticas de las Express, don Marco Páez, es una norma que se viene trabajando con el CERVEL hace bastante tiempo, no es de mayor dificultad desde el punto de vista legislativo, sino que son adecuaciones, modernizaciones, notificaciones vía página web, de manera digital, lo que señalaba respecto del registro de militantes que quedaron capturados por los partidos a través del proceso de refichaje, que fueron militantes antiguos que no reficharon. Hay algunos partidos que ya los liberaron, pero hay otros que no, y por lo tanto, frente a lo que no lo han hecho porque dicen no tener facultad legal, según la interpretación, nosotros le incluimos dentro de la norma, porque son muchos independientes que hoy día muchas veces no toman decisiones políticas porque están metidos en un partido, tampoco alcanzan a renunciar, se les olvida, entonces esto los va a liberar automáticamente. Y como les decía, también va siendo general la norma de patrocinio de candidaturas. También, por ejemplo, para fichar por un partido, hoy día tiene que firmar un papel, pero para un partido de formación se puede hacer de manera digital. Se igualan las normas. En fin, hay un montón de procesos que van en esa línea. Así que, Presidenta, la idea nuestra es, ojalá, sacarla lo antes posible. Por eso le pusimos discusión inmediata, no en el ánimo de entorpecer el debate, sino que para dar una señal política clara de que queremos que esto sea norma, sobre todo con la seguidilla de elecciones que tenemos por delante. Yo sé que nos van a decir que a lo mejor algún senador o senadora nos va a plantear, bueno, la Cámara se tomó su tiempo, es verdad, pero no por eso deja de ser intenso y necesaria esta norma, y por eso le pusimos esa discusión inmediata, que más que querer entorpecer el debate o impedirlo, porque siempre va a estar muy presente, es dar la señal, como le decía, política de seriedad frente a un proyecto que es interesante y que facilita las cosas y hace más efectivo y eficiente el trabajo del servicio electoral en la relación con los ciudadanos, con los candidatos, con los partidos, etc. Así que eso es, Presidenta, no me alargo más. Muchas gracias también por la prontitud de ustedes de recibir el proyecto, ponerlo en tabla y someterlo a trámite. Muchas gracias, ministro. El senador Insulza, pero ahí está pidiendo la palabra, pero si le parece a los señores senadores, yo había pedido la palabra, y luego Presidenta. El senador Bianchi, sí. Senador. Presidenta, yo en realidad creo que este proyecto en general se ve muy sensato. Ahora que lo haya aprobado, se haya demorado mucho la Cámara, no necesariamente es malo, probablemente nosotros no tenemos por qué dedicarnos tanto, ¿no? Hemos aprobado precisamente proyectos hace unos días atrás, algún proyecto, porque lo había revisado muy cuidadosamente la Cámara, precisamente. Yo creo que ahora, sin embargo, se trata de disposiciones que son todas importantes, apuntan en la misma dirección, pero relativamente distintas. Entonces yo creo que nada nos va a ahorrar la discusión en particular. Yo francamente sugeriría que lo aprobáramos pronto en general y después nos podemos dar el tiempo necesario para la discusión en particular. Yo no tengo ningún inconveniente en votarlo hoy día en general. Creo que hay varias cosas que me hacen mucho sentido, las ha planteado, veo que estaba ahí Patricio de Santa María, las ha planteado varias veces en reuniones con nosotros, el tema de los mayores de 90 años, etcétera. Por lo tanto, a mí el proyecto es interesante y yo creo que hay que hacerlo. No digo que todas las disposiciones estén bien para mí, necesariamente, pero creo que no prejuzgo si digo que estoy de acuerdo en votarlo en general hoy día y darnos el tiempo necesario para revisar disposición por disposición. Gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senador Bianchi, y luego le damos la palabra al presidente del CERVEL. Bueno, gracias, querida presidenta. Saludar a todos. Agradecer la presentación que hizo Máximo y dos o tres consultas. Lo primero, no tengo ningún problema en votarlo en general. Por lo tanto, si el ministro en esto nos pide que avancemos rápidamente, yo comparto casi la totalidad de este proyecto. Así que ningún problema en que usted, si quiere someterlo, presidenta, a una votación en general ahora, me sumo a votarlo en general. Preguntas.
¿Qué pasa con, aplicaría, por ejemplo, para aquellas personas que hoy día están dentro de un partido político, el que se aplique lo que ya hizo, entiendo yo, Renovación Nacional y el Partido Socialista, de quedar fuera del partido? ¿Eso les permitiría, por ejemplo, ser candidatos o candidatas independientes en la próxima elección ahora a gobernadores? ¿Aplicaría? ¿Se podría eso? Y lo segundo, yo voy a pedir lo mismo que le pedí a usted, Presidenta, la semana pasada, en cuanto a las firmas de las listas independientes. O sea, si el gobierno efectivamente quiere que esto tenga una participación, que es como la decimos todos, ¿no? Que hayan listas independientes, no puede mantenerse la fecha del 11 de enero para la inscripción de estas listas, para tener listas las firmas. O sea, Navidad, Año Nuevo, pandemia, cuarentena, todo encima, todo. Entonces, yo había conversado en su momento con Patricio Santamaría para ver si el CERVEL tenía la disponibilidad o aplicaba la posibilidad de esto, a lo menos prorrogarlo para fines de enero. Y ahí hay que hacer modificaciones, pero si esto no se amplía a fines de enero, la verdad es que lo único que se está logrando es que no exista la verdadera posibilidad que puedan inscribirse listas independientes. Voy a poner el caso de Magallanes, pero el caso ahora de Santiago, que cambia de fase, lo que ha pasado, y las fases que van a cambiar muchas regiones, imposibilita absolutamente, por más que exista ahora esta vía electrónica, la posibilidad de recoger las firmas, de sumar firmas para esta presentación. Yo creo que es vital, Presidenta, el que escuchemos el ánimo verdadero de la posibilidad de ampliar las fechas para que puedan inscribirse la lista. Ya, pero no te preocupes. Gracias. Senador Insulza tiene el micrófono encendido. Senadora Araya, y le damos la palabra a Patricio. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a nuestro invitado y, en honor al tiempo, unas preguntas bien concretas. Primero, preguntar que si estas modificaciones que se están planteando están pensando que operen para el próximo proceso electoral. Yo creo que es importante tener esa claridad respecto al timing que se va a tomar la comisión para la discusión del proyecto. Segundo, para el caso de los convencionales constituyentes, nosotros autorizamos que se pudieran patrocinar las candidaturas en forma electrónica. No veo que venga lo mismo respecto de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, que fue un tema que se planteó en la discusión y que, si más bien recuerdo, el propio gobierno señaló que este era un tema que se iba a abordar en este proyecto. Y lo tercero, haciendo eco a lo que dice el senador Carlos Bianchi, es muy cierto, nosotros estamos hoy día contra reloj para la inscripción de las candidaturas, y por eso preguntarle derechamente al presidente del CERVEL, don Patricio Santamaría, si hay factibilidad o no de postergar la fecha del 11 de enero para la presentación de candidaturas, pensando justamente en lo que ya ha dicho el senador Bianchi. Hoy día la región metropolitana está en fase 2, probablemente el resto de las comunas del país en los próximos días van a ir ingresando a distintos niveles de cuarentena, entonces eso obviamente va a dificultar que sobre todo los candidatos independientes puedan reunir las firmas para sus candidaturas. Eso, Presidente. Y también estoy disponible a que lo votemos en general, pero reitero que necesitamos una precisión si están pensando que estas normas se aplican en este proceso electoral o no para el timing de la comisión. Muchas gracias, senador. Don Patricio Santamaría, no sé si podrá conectarse, o sea, está conectado, si podrá... Está silenciado, Patricio. Si le pueden habilitar el micrófono acá. Que cambie el modelo del auto, Patricio. ¿Le podrán habilitar el audio? Estamos tratando, Presidente. Presidenta, si quiere... Ahí está. Ahí está, ahí si se quiere escucha. Relleno yo mientras tanto, que tengo una duda. ¿Se escucha? Se escucha ya. Presidenta, bueno, saludar por su intermedio a los demás señores senadores, saludarle especialmente a usted. Yo en esto me sumo a las palabras del ministro Monkeberg, con quien hemos tenido un muy buen trabajo en el tema que viene discutiéndose prelegislativamente desde hace bastante tiempo. Hay que recordar que en la última reforma, el año 2016, se estableció que el servicio electoral tenía que hacer una evaluación después de cada ciclo o proceso electoral. Nosotros, después del ciclo 2016-2017, hicimos una evaluación y a partir de eso surgieron gran parte de las normas que están en esta ley miscelánea.
ahí, por ejemplo, nos va a permitir por fin actualizar el padrón electoral con todo un procedimiento muy minucioso y riguroso para las personas que tienen más de 90 años o 90 años o más, que no tienen, ¿no es cierto?, en este momento documentos de identidad, que no lo han obtenido ni renovado en los últimos 11 años y que además no han votado en las 2 últimas elecciones. Independientemente de eso, se va a publicar una lista donde va a haber un plazo con la posibilidad de un reclamo administrativo para ser reincorporados si es que efectivamente estuvieran vivos, y además queda el plazo del reclamo ante la justicia electoral. Ese es un punto clave para la limpieza del padrón. Es fundamental también el tema de los mal llamados zombies, que han ido bajando. Yo siempre he señalado, de los 882.000 militantes que había el año 2016, solamente 57.000 reficharon. El resto del quórum los partidos los cumplieron con militantes nuevos, con afiliados nuevos. Ha ido bajando esos 750.000 que quedaron por ley, el artículo 2 transitorio de la ley de 1900, como militantes sin derecho, con sus derechos partidarios suspendidos. Y hoy día estamos en 385.000, porque varios partidos, siendo el último Renovación Nacional, pidió la eliminación por orden del Tribunal Supremo de casi 70.000 de los militantes. Antes lo habían hecho el Partido Igualdad, el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde y un par de partidos más que me olvido en este momento. Pero hay 385.000 personas hoy día que hace 4 años no reficharon y que se sienten independientes. Hoy día podrían eventualmente intentar patrocinar una candidatura de independiente, incluso presentarse como candidato independiente. Contesto inmediatamente la pregunta del senador Bianchi. No podrían hacerlo porque lamentablemente existe la norma o la llamada ley antidíscolo, y este carácter de independiente debieron haberlo tenido a más tardar el 26 de octubre del año 2019. Vale decir, para ellos no aplicaría. Sí recuperaría la calidad de independiente. Pero hay otras normas que tienen que ver con, sin duda, el ahorro de recursos fiscales, la modernización en términos de la vinculación con la ciudadanía a través de correo electrónico, en la medida que los ciudadanos acepten ese sistema. Si nos piden seguir por carta certificada, bueno, tendremos que hacerlo. Pero hay un punto que yo diría apura más, y no en el ánimo de poner presión ni nada, y con todo el respeto de los señores y señoras senadoras. Hay una norma expresa que es la que permite, un poco lo que señalaba el senador Araya. Hay una norma que establece que independientemente de los requisitos específicos, cualquier candidatura independiente puede ser patrocinada mediante un sistema online. Entonces, eso hoy día no es posible para los candidatos o candidatas a gobernadores, gobernadoras regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, a quienes se les mantiene por la ley precisamente de municipalidades, la ley de gobierno regional, la única opción de hacerlo notarialmente y de manera presencial, lo que nos parece, bueno, bastante injusto por una parte, y además que atenta un poco respecto de las medidas que se están tomando respecto de la pandemia. Esa es una norma expresa que hoy día se establece en la ley madre de esto, que sería la ley 18.700, en el artículo 11, el inciso tercero. Ahí se va a incorporar esta norma que se va a aplicar en el caso de todas las candidaturas independientes. Por el hecho de estar en la 18.700 se va a aplicar sin duda a senadores, diputados y presidente de la República, pero además por la forma en que está concebida, ¿no es cierto?, y por la forma en que está legislada, se va a aplicar también al resto de las candidaturas municipales y regionales. Creo que es muy importante esta ley y sobre todo requiere, fue muy bien estudiada.
surge de un estudio primero del servicio electoral, donde nosotros entregamos, lamentablemente no pudimos, salvo en esta comisión, pudimos hacer llegar una evaluación del el ciclo electoral 2016-2017. Nosotros entregamos en su momento, cuando era ministro, secretario general de la presidencia, el ministro Blumel, entregamos un documento a la Comisión de Gobierno de la Cámara, que pudo tenerlo en consideración, que enriqueció con indicaciones parlamentarias, en algunos casos, este proyecto, y creo que hoy día, desde el punto de vista del servicio electoral, lo único que esperaríamos es que se aprobara lo antes posible, especialmente en el resguardo de la igualdad que debiera haber respecto de los candidatos municipales a gobernadores regionales, que hoy día son los únicos que requieren sus patrocinios, en el caso de ser independientes, ante notarios y de manera presencial. Por ende, yo me sumo en el tono y en la forma a lo que ha planteado el ministro Monkever, con quien, insisto, hemos tenido una muy buena relación. Bueno, lo mismo con Máximo, desde el punto de vista técnico, hemos estado trabajando con nuestros técnicos, de manera que es un proyecto que lleva bastante completo, creo que bastante estudiado, y que va a resolver una serie de temas que hoy día complejizan al servicio electoral. Estamos en una primaria próxima el caso de las parlamentarias y el caso presidencial, y hay muchas personas que se sienten independientes si no son hoy día, en definitiva, si no es reconocido ese carácter de independencia, como lo hace esta ley, va a generar y nos va a generar un problema que se presenta cada vez que hay alguna primaria, porque llegan a pedir el voto de independiente y resulta que, sin saberlo, hace 4 años están, no usemos palabras muy fuertes en esto, pero que están capturados o que están como militantes, un número más, que además ni siquiera pueden ejercer sus derechos porque los tienen suspendidos. Termino diciendo, presidente, que para nosotros como servicio electoral es muy importante la aprobación de esta ley a la brevedad, sobre todo por el plazo que existe. Ahora, respecto a lo que planteaba el senador Bianchi, nosotros hoy día no podríamos, resulta muy complejo retrasar el proceso de declaración de candidaturas, porque ese proceso, si fuera de declaración y solamente interviniera el Consejo Directivo del Servicio Electoral o sus directores regionales, en lo que corresponde, y pudiéramos ahí aprobar o rechazar las candidaturas, no hay ningún inconveniente. Pero resulta que aquí además hay que cumplir, ¿no es cierto?, con el tema de un plazo para reclamos ante la justicia electoral que tampoco tiene plazo para resolver la aceptación o rechazo de las candidaturas. Y eso podría, en conjunto con el resto de las tareas que tenemos que hacer, conformar o indicar, ¿no es cierto?, el caso de pueblos indígenas, como tenemos muy claro que están aquí varios de los senadores, trasnochamos la última semana, además de recibir las declaraciones juradas, además de trabajar todo lo que significa la determinación tenemos 5 días para determinar los distritos en los cuales va a haber candidatura de pueblos originarios, y definir el número de votos a las mesas respectivas, donde tienen que llegar personas de pueblos originarios determinados, que quedaron con la opción de votar por o candidatos del distrito o candidatos de su pueblo originario. Es un trabajo que nos complicaría mucho. Obviamente, si hay un si aquí se atrasa de manera general el proceso, es una cosa distinta, pero hoy día los plazos están muy encima, y el hecho de retrasar exclusivamente la declaración de candidatura nos hace prácticamente imposible llevar adelante la elección. Eso sería por mi parte, presidenta, y muchas gracias. Gracias, don Patricio. Me estaba pidiendo la palabra el senador Bianchi. Ante eso, efectivamente, es algo que vamos a tener que resolver, porque si queremos que esto
pueda beneficiar, ¿no es cierto?, a los candidatos que van a inscribir sus candidaturas el 11 de enero, debiéramos tratar efectivamente de aprobar hoy día en general y ver la posibilidad, si ustedes tienen disponibilidad, para comenzar su estudio en particular entre el día viernes y el lunes, a ver si alcanzamos para que, y martes eventualmente, para que pudiera votarse el miércoles en la sala. Si no, no llegamos al 11. Esa es la decisión también que hay que tomar hoy día. Senador Bianchi me había pedido la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer las respuestas de Patricio, pero a ver, ¿cómo decirlo? Si no hubiera la situación de pandemia, si no estuviéramos en las distintas fases que estamos, si no hubiera una incertidumbre total con respecto a los temas de contagio en nuestro país, si no hubiera cuarentena, la verdad es que yo le encuentro toda la razón a Patricio Santamaría y nadie estaría pidiendo una ampliación por pedirla. Pero perdón, o sea, lo que se le está notificando acá hoy día al país y a las listas de personas independientes o personas individuales independientes que tienen la intención de postularse a la elección de constituyentes, que simplemente no están las posibilidades para que lo hagan tal cual está establecido el plazo que vence el 11 de enero. Porque, o sea, a ver, no estoy diciendo o no estamos pidiendo un cambio de fecha porque queremos cambiar la fecha de la elección, porque se nos ocurrió, no, simplemente porque está la imposibilidad. Y lo remarco, que esto pueda llevarse a cabo. Mire, voy a poner un ejemplo, presidenta. Solo me voy a referir a Magallanes, y esto se replica en todo el país. Las notarías están colapsadas, las personas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde están haciendo fila, están almorzando y comiendo fuera, en las filas, a la intemperie, porque simplemente no dan abasto. Entonces hagamos algo en paralelo, coloquemos notarios suplentes, busquemos la manera en que los notarios puedan seguir desarrollando la actividad de la cual están colapsados, pero busquemos un mecanismo que ayude a que las notarías destinen un espacio físico o un notario, no sé, que pueda sustituir la labor propia del notario, o busquemos otro mecanismo, el registro civil, busquemos un municipio, etcétera, donde hayan efectivamente la posibilidad de que las personas puedan acudir para ir a inscribir las listas. Pero si esto lo dejamos circunscrito tal cual está hoy día a las notarías, y estamos agregando este proceso nuevo, inédito, que es vía learning, vía online, vía electrónica, la verdad es que esto no va a resultar, y yo no sé si esa es la, no lo digo por Patricio, por favor, porque tengo de él el afecto mayor, ni tampoco por el ministro Bonkeman, pero a lo mejor alguien está pensando que esto sea así, y que efectivamente los independientes no tengan ninguna posibilidad, y simplemente, como está establecido las candidaturas, presentarlas al 11 de enero, van a quedar con la imposibilidad de hacerlo. Pero eso hay que decirlo. Entonces, porque de lo contrario yo quiero pedir nuevamente el esfuerzo máximo, y hago el reconocimiento de la enorme labor del servicio del CERVEL para que se le puedan dar las facilidades y poder alargar este proceso al día 30-31 de enero. Presidenta, quiero insistir en esa fecha, no por majadero, sino porque simplemente no existe una posibilidad real de inscribir listas independientes si no se hace este aplazamiento de fecha, dada la contingencia y la situación que estamos viviendo en nuestro país. Gracias, senador Bianchi. Quiero darle la palabra al ministro Monkeberg. No sé si está con... Sí, acá estoy. Presidenta, no, quería tomar algunos puntos, pero el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, fue muy claro en esa materia. Solamente dar un dato, que se me fue la señal en algún segundo, perdonen, pero hoy día en la conversación que tuvimos con el CERVEL y en conversación también pública, porque hicimos una presentación de este proceso de digitalización para patrocinio de firmas, en 3-4 días ya hay 200 candidatos inscritos, o más de 200 candidatos inscritos, si no me equivoco, en esta plataforma, y más de 4.000 personas ya han suscrito el patrocinio de firmas de independientes para la convención. Lo doy como dato que lo planteó hoy día el director Raúl. Gracias. Presidenta. Senador Sandón, tiene la palabra. Gracias.
Presidenta, primero felicitar a Max porque fue una muy buena presentación y agradezco al gobierno, a pesar de que hablé 1.000.000 de veces con ellos, que nosotros presentamos un proyecto de ley para eliminar a los militantes fantasmas, ¿ah? Pero pescar un poco, pero aquí está metido, así que qué bueno, porque eso distorsiona todas las primarias. Pero esto es algo muy importante y yo insisto que aquí esto hay que aprobarlo en general y particular lo antes posible y salir de esto porque estamos contra el tiempo y me parece un proyecto bastante razonable. Esa es mi opinión, y agradecerle al ministro Monker y a Max que hayan metido, ¿no es cierto?, lo que conversamos tantas veces, porque a mí en la primaria presidencial me hizo un tremendo daño en la cantidad de gente que habían inscrito para las ballenas y estaban en partidos políticos. Así que los felicito por la presentación y yo creo que esto hay que sacarlo en particular y en general y en particular ahora. Gracias, presidente. Gracias, senador. Estamos en la hora, así que la vamos a prorrogar. Pido su autorización para prorrogarla 15 minutos para que lo votemos en general y acordemos luego cómo seguimos en la tramitación particular para que sea lo más expedito y rápido posible y produzca estas modificaciones y este proyecto el efecto buscado por las elecciones que tenemos más adelante. Don Juan Pablo, toma la votación en general, por favor. Perfecto. La señora presidenta somete a votación en general el proyecto. Senador Araya, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias. Senador Bianchi. Y antes de votar, yo quiero, presidenta, por su intermedio, pedirle a don Patricio Santamaría o al ministro Monkever que vean la factibilidad de lo que hemos solicitado. Se lo pido encarecidamente. Yo voy a votar favorablemente en general. Gracias, señor senador. Senador Sandón. Está sin audio. Silenciado. Es que no me quiere escuchar. No. A favor, señores secretarios. Gracias, señor. Ni en la casa. Señora presidenta. A favor. A favor. Entonces, aprobado en general, unanimidad 4-0. Muchas gracias. Yo quisiera proponerle a la comisión si pudiéramos sesionar mañana a la hora que podamos coincidir, una sesión de 2 horas para comenzar el estudio en particular y seguir el lunes en otra sesión para tratar de avanzar. Además, con el compromiso, si en el estudio en particular es mañana, hay alguno de ustedes que quiere presentar indicaciones y no las tenía por el plazo, dejamos ese artículo pendiente para la sesión del lunes para que tengan la posibilidad de redactarlas y presentarlas el lunes. Presidenta, Senador yo Bianchi. sugiero a mis colegas y a la Secretaría mañana de 11 a 1, si les parece, como sugerencia nada más, pero si es posible mañana tener una opinión con respecto a la solicitud que he hecho. Creo que es importante para ver las indicaciones y todo lo que... Yo sé que la indicación también es inadmisible si queremos hacerla. Entonces, por eso es que aquí necesitamos realmente la voluntad del ministro Monkever y del CERVEL, fundamentalmente, que va a tener que llevar esta pega adelante de ser posible. Y sugiero ese horario. Gracias. ¿De 11 a 1 dijo? Presidenta. El senador Sandón. Yo no puedo a esa hora. ¿Hay alguna posibilidad que sea en la tarde? No sé, tipo 3 de la tarde, porque hay montones de actividades en la mañana. Yo estoy disponible a la hora que les acomode más a ustedes. Senador Araya. Yo puedo las 3. Yo mañana estoy complicado. Voy a tratar de buscar un reemplazo porque ya tengo agenda todo el día. Entonces me cuesta mucho empezar ya a mover con los compromisos que tengo mañana. Pero usted no se pondría si citamos para mañana y tratamos de buscar No, yo voy a tratar de que haya algún reemplazo del comité del PP, pero... Bueno. Yo lo reemplazo. Entonces, senador Bianchi, ¿usted podría mañana a las 3? Senador Bianchi, ¿usted podría mañana a las 3? O sea, claro, en vista de toda la agenda de trabajo que tiene el senador Sandón, yo me allano y claro, no hay problema. Usted dígame la hora y yo... Ahí voy a estar. Se la mando, Carlito. Ya, senador Sandón. Citamos entonces para mañana de 3 a 5, ¿les parece?
Bueno, Y ahí está bien, fijamos está bien. la del lunes, depende cómo hayamos avanzado. Estamos invitados también a el ministro Monker y por favor a don Patricio Santamaría para que nos acompañe. Usted Él o está don pidiendo la Raúl, palabra. quien estime. Está pidiendo la palabra, Patricio. don Patricio. No, solamente, Presidenta, vamos a estudiar en profundidad de aquí a mañana lo planteado por el senador Bianchi, de manera de poder traer una respuesta fundada y de tal manera que aquí estaré a las 3 de... Voy a correr todos los compromisos que tengo en mi agenda para estar aquí a las 3 de la tarde y hasta la hora que ustedes determinen, porque es muy importante para el servicio electoral sacar adelante este proyecto. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted, don Patricio. Ministro, antes de darle la palabra al senador Bianchi, estamos ok mañana a las 3 para que nos acompañe usted y Max. Bien. Claro. No, Senador Bianchi. Ese es mi ministro. Presidenta, lo que Senador pasa es que Bianchi. yo le sugiero dejar definido, o sea, todos estamos conscientes de la importancia y de la urgencia de este proyecto y me alegra que usted esté tomando la decisión de esto mañana mismo. No hay problema. Pero dejemos zanjado mañana y el día lunes la hora. Establezca usted una hora en la mañana del día lunes para que todos podamos abrir las agendas y poder tener el espacio y el día lunes realmente hacer la última reunión y con eso terminar por votarlo. Yo no tengo ningún problema en eso. El lunes Veamos al tiro la hora. podría ser de 8:30 a 10:30. El lunes habían dejado, perdón, Presidenta. Yo no puedo, Presidenta, tengo ética a esa hora. Okay. Entonces, de 9 a 10 tenemos. Ya. Y lo otro es que la sesión que tenemos habitualmente el lunes de 12:30 a 2, veamos este proyecto. Perfecto. Y dejamos para el miércoles a nuestros invitados de los pueblos originarios, que siendo Eso un está proyecto bien. importante no tiene la urgencia de este. Está perfecto. ¿Les parece? Muy bien. Sí, Entonces Sí. el lunes en el horario habitual de la comisión de 12:30 a 2. Muy bien. si el senador Bianchi lo acepta, estamos. Llegaste a puro revolver esta comisión, Osandona, ¿eh? Está bien. ¿Estamos claros Carlita. entonces? Es muy ¿Alguna serio, muy otra? serio. Bien. Habiendo dado objeto a la materia de esta comisión, esta se levanta. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos en un ratito. Igual, adiós, chao, chao. Luego. Bueno, Un buenas abrazo. tardes. Adiós. Saludos a The todos. recording